Seguimos en Cadena Nacional y tenemos el honor y el gusto de estar con una escritora, una tremenda escritora, Premio Nacional de Literatura. Además, su último premio, la lista es demasiado amplia y ella me dejó no decirlos todos, pero el último es el Premio Phil del año 2022, el Premio Carlos Fuentes 2021 y un sinfín más. Bienvenida, Diana Deltit. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Andrea. Un honor y un gusto. Voy a partir por algo que es, entremos en el terreno del juego del lenguaje. Y yo te voy a tirar una frase. No una frase, un modismo, una cosa que ha surgido en estos días, años. Primera dama. Mira, ¿qué te pasa con eso de primera de dama? Mira, yo pienso que efectivamente cada persona lo vive a su manera, ¿no? Y que ha sido un uso y costumbre. La primera dama que se instala y por supuesto tiene la función de llevar adelante un espacio por ser esposa, en este caso del presidente de la República. Pero yo en particular, y pienso que la gente por supuesto tiene que hacer lo que quiera, pienso que desde partida el título es muy complejo, ¿ya? Porque si tú hablas de primera dama, significa que habría damas de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, ¿no? Entonces ya el título es un poco excluyente, ¿no? O pongámoslo así, concita demasiada, pongámoslo así, privilegio de ser la primera dama de algo, en este caso de la nación. Ya sabemos que ha habido una polémica Pero independiente de eso, yo quiero saber, el primera dama, ¿a ti qué te surge como...? Eso, me surge una cuestión... ¿Clasista? En cierto modo, ¿De clase? No, discriminatoria especialmente. Bueno, las dos cosas van unidas, de clase y discriminatoria, porque si tú pones una primera dama, inmediatamente se arma una correlación entre segundo, tercero, cuarto, ¿no? Y eso no es positivo para las mujeres que ya estamos en una situación discriminada. ¿Y qué pasa con esto de ser dama? Porque pareciera que en la cultura, en nuestra cultura, históricamente ser dama ha significado algo. No sé, ser dama era, no sé, pues no se te vean los calzones, ser dama es no ser puta, ser dama es ser decente, ser dama es una cantidad de cosas que digamos, asociadas a nuestra cultura en términos de la dama. ¿Qué significa la dama? Mira, la dama yo creo que está muy inscrita en el Renacimiento, ¿ya? Históricamente, ¿no? Es la dama que el caballero Cortés busca para tener un sujeto amoroso delante, ¿no? La dama. Y después la burguesía le otorgó otros calificativos. Y era la dama, por ejemplo, opuesta a rota. ¿Ya? ¿Eres dama o eres rota? ¿Ya? ¿No? Por ejemplo. Sí. Y ahí sí que adquiere una función, digamos, pedagógica. Ser dama implica aprender un género de una determinada manera. A cursar el género se aprende, nadie nace con el comportamiento de género, ¿no? Se nace hombre y mujer, pero el género se va adquiriendo mediante distintos mecanismos, como los juguetes, por ejemplo, ¿no? A las niñas se les regala una muñeca, que significa su inminente y necesaria maternidad, ¿no? Y la niña tiene que pasear la muñeca, peinarla, vestirla. Y al niño, por ejemplo, un auto. Nos disciplinan, como que en el fondo nos van armando y haciendo, construyendo de determinada manera. El género se construye y lo que, independientemente tú nazcas con género, porque el género ya está construido cuando tú naces, ¿no? Y por lo tanto la labor pedagógica es insertar el género en el cuerpo, por decirte de alguna manera. Sí. Cómo se siente, cómo se cierra vista. las piernas. Es sobre el cuerpo. O sea, a mí una cuestión del cuerpo es como cierra las piernas que no se te vean los calzones. Es como la primera cosa que se define como que tú no puedes hacer. Y tiene mucho que ver con el cuerpo. El género y disciplinamiento de género pasa por el cuerpo, ¿no? Entonces, frente a eso, digamos, en el siglo XX especialmente, tuvo un factor muy fuerte de clase, porque o eras dama o eras rota, ¿no? Y ser rota implicaba, ¿no es cierto?, precisamente no incluir un género adecuado en sí. En sí. Entonces, en ese sentido, dama
ha experimentado modificaciones desde el Renacimiento europeo. Ahora, tú, por hasta ejemplo, ahora. de niña a ti te enseñaron que había que ser damita, ¿tenías esos códigos también? Bueno, O de alguna manera como que abriste y dijiste, o uno se da cuenta y dice, no, para ser yo voy a ser rota, por decirlo en tus términos, ¿no? es que mi generación, no solamente yo, Sí, y po. parte de mi generación más, digamos, que buscó, digamos, otras preguntas y ojalá otras respuestas, estábamos muy imbuidas por la revolución cultural de los 60, Sí, po. ya donde tú no eras, o sea, tú buscabas nuevos paradigmas culturales, ¿no? Entonces nadie pensaba en esos términos, en términos de ser dama o ser rota, ninguna de las dos cosas entraba en el imaginario de uno. Más bien Pero dicho, me imagino que de chica sí, de chica te trataron de imponer eso. ¿O nunca tuviste esa imposición? yo soy hija de comunista, mi mamá era comunista, entonces no tenía tanta obsesión Perfecto, de clase, ¿no? ya, con el ser dama. No, mi mamá se preocupaba más bien de que estudiara. Perfecto. Por supuesto quería una hija obediente, no una loca, pero no tenía Y esos ahí- factores de clase. ¿En esa foto qué era? No, eso es una foto de arte, ¿no? Es una performance, lo que en Sí. ese momento se llama acción de arte. Sí. Ahora, ¿a tu familia le preocupaba que tú fueras estudiosa, que tú fueras una buena comunista, se podría decir? No, mi mamá nunca Ya. tuvo no era un ser ideológico que pensábamos que todos teníamos que ser comunistas, no era tonta ni mi mamá ni obsesiva, porque ella pensaba en una cierta libertad más bien. Entonces yo nunca milité ni fui comunista, pero no porque no respetara las creencias políticas de mi mamá, que sí me fue muy acompañador para precisamente abrirme de los lugares, digamos, más que podían ser, digamos, discriminatorios, ¿no? Porque ella eso no lo tenía. Entonces, pero O sea, ¿no te sentiste presa de este deber ser femenino? no me interesaba la revolución sesentera, más bien pensando en identidades, ¿no? En nuevas identidades, formular más fuertemente la identidad y entre ellas la identidad mujer. ¿Y qué pasó con eso o qué ha pasado con eso en el tiempo? Tú hablaste de la cuarta ola, tú hablaste además has ligado el feminismo derechamente al estallido. Sin la cuarta ola o sin esa ola feminista no la habríamos tenido, eso tú lo has dicho, ha sido súper clara y ha sido como digamos, algo profundo que además se inscribió en el cuerpo, ¿no? Porque empezamos a ver, en la cuarta ola vimos, no sé, pues estas cabras así como las pechugas al aire, con estas máscaras. ¿Qué viste ahí, si tú además lo miras desde el 68 hasta ahora? ¿Qué hay ahí en esa imagen? Mira, yo pienso que efectivamente esta nueva ola feminista que tenemos ahora pasa por el cuerpo, ¿no? Y pasa por la calle y pasa por ocupaciones territoriales, ¿no? Sea la universidad, sea la calle, sea, en fin, el municipio, no importa qué, pero ya hay una participación de la mujer mucho más corporal, más visible y más ineludible, ¿no? Yo pienso que este movimiento, que es muy masivo, como todo movimiento siempre hay un riesgo y nunca nada está garantizado con los movimientos de mujeres, ¿no? Pero se parece mucho a los movimientos internacionales, porque tú tienes correcciones internacionales, el Me Too, el Ni Una Menos. Lo que me parece a mí que tiene el antecedente histórico de esa magnitud sería el conseguir el voto político, ¿no? Antes, cuando las mujeres no tenían voto político, ahí hubo una gran ola feminista bastante... Antes de que pudiéramos votar, decís tú. Claro. Si piensas tú que la Gabriela Mistral, por ponerte un ejemplo literario, gana el Nobel en 1945, en el entendido que es la primera mujer, hombre o mujer, en Latinoamérica que obtiene el Nobel, lo cual, cuando el Nobel era un evento, yo creo, casi más importante que un mundial de fútbol, ¿no? ¿Quién se ganaba el Nobel? Y eso fue realmente resonante, pero ella no podía votar en Chile, ¿no? Impresionante.
Entonces, se le olvida por completo. por eso te digo, tienes que Impresionante. pensar la situación Sí. tan real, discursiva, social, simbólica, por la que atravesaba la mujer. Pero esa fue una lucha internacional en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica. Aquí hubo sufragistas muy importantes, por ejemplo Elena Caffarena, que genera el MEMS, que termina consiguiendo el voto para la mujer, una de las grandes sufragistas, que por lo demás no la invitan en la ceremonia que se obtiene el voto para la mujer. Y ¿Por qué no la invitaron? no la invitaron. Y ella sí en el MEMS abogaba por el divorcio, por el aborto a principios del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX. Cuestiones que el divorcio se consigue el siglo XXI y parcialmente el aborto también, ¿no? Más avanzado el siglo. Entonces, pero también hay que pensar, Andrea, y eso es lo que tenemos que tener presente, que esos movimientos tan fuertes y tan poderosos de repente tienen reversiones. Ya, ¿no? es que eso es lo que quería, de alguna manera, ¿cómo se puede entender esta fuerza, digamos? Y aquí una pregunta, ¿es una de las transformaciones sociales más relevantes la revolución femenina en todas estas distintas etapas? ¿Cómo se puede entender, por ejemplo, que nosotros miramos a Estados Unidos y vemos que la Corte Suprema revoca el aborto que desde el año 73 es constitucional en todos los estados? Mira, en realidad ellos tienen la ley, que más bien es de raigambre masculina, su estructuración, el pensamiento. Todas las leyes. ¿No es cierto? Son Sí, de pues. raigambre. Pero ellos, de una u otra manera, lo que tienen capturado es el útero, el órgano de la mujer, ¿no? Hay una captura orgánica de la mujer en la medida que la mujer no es tutora de su propio útero, ¿no? Porque eso es lo que está tomado por ese poder. Claro, y tenemos que pensar, si pensamos finamente, bien finamente, hilando bien fino, entonces que es una captura del cuerpo total de la mujer, a partir del útero el cuerpo, pero también captura la mente, captura el deseo, todo. Y eso está siempre ahí, porque esa es una reversión, la que tú señala, como muy bien lo has señalado, es una reversión del sistema, 50 años post, ¿no? Porque siempre la mujer y su condición está bajo la mira, y si alguien piensa que no, pues yo creo que está equivocada. Basta ver esto en un país cuyo uno de sus soportes son los derechos civiles. Sí, pues. Uno Por de eso sus no se soportes. entiende. No, si se entiende, porque la mujer está, el poder de la mujer es limitado. ¿Pero qué es lo subversivo? Porque finalmente si uno entiende, y ahí también es interesante, tú dices que cada vez que la mujer avanza, de alguna manera puede haber un retroceso. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que parece para el poder lo subversivo de la mujer? ¿O cuál es lo peligroso? ¿O dónde está el riesgo? Es que hay un binarismo, ¿no? Entre hombre, mujer, masculino, femenino son binarios. Y Occidente en general piensa de manera binaria, alto, bajo, blanco, negro. Y ahí entramos, ¿no es cierto? Dama rota. ¿Ah? Sí, ahí entramos en hombre, mujer, masculino, femenino. Y cuando es binario, cuando tú piensas de manera binaria, es inevitable, no hay ninguna posibilidad de que un polo no se ponga sobre otro, ¿no? ¿Qué se considera más valioso? Alto, bajo, negro, blanco, mujer, hombre. Entonces, en ese sentido, hay una tensión porque lo que hay ahí entre medio es poder, ¿no? Y por eso ese binarismo, y eso es la gran tarea, una tarea bien compleja, ese binarismo hay que discutirlo de manera incesante, porque mientras estemos en esa situación de un pensamiento binario, ya sabemos que la mujer va a estar siempre en inferioridad de condiciones que el hombre, porque hombre-mujer, el poder, ¿dónde lo pones tú? Inmediatamente. Las mujeres, en general, a igual trabajo ganamos menos. Eso es una condición mundial de Occidente. Sí. Para que te paguen menos, a igual trabajo,
significa que para el sistema Vale valen menos, menos. Si no, obvio. no te podrían pagar Claro, menos. lógico, valen menos. Entonces ya estamos en ese punto que tiene que ver con el salario, que podemos pensar que viene de salario. No es porque hay una tensión real y se supone que en 80 años por lo menos la mujer podríamos ganar lo mismo en las proyecciones, ¿no? Faltarían 80 años para ganar lo mismo. Ya, ¿y por qué en algún momento esto que hablamos, que a uno le parece evidente, pero parece ser odioso, o parece ser repetitivo, o parece ser como de alguna manera también castigado por ser, ya sabemos, sobre todo ahora, ¿no? Porque uno dice, antes era distinto, antes realmente esto, no sé, en los 60 yo creo que era distinto, pero ahora tengo la sensación que hay una suerte como de hastío, de ya saben, ya, cortémosla con la cosa, tanto, ¿de qué alegan tanto? No sé si hay algo de eso, porque tú dices, tenemos que pelear contra lo binario, o hacer la pelea ahí. ¿Cómo es ese otro pensamiento y qué pasa con ese hastío, con esas cosas si ya estamos listas ya? Bueno, es que ahí hay lo que tú señalas, que por lo demás es muy real y muy frecuente. Ahí hay un factor político, es decir, son estrategias de dominación, ¿no? La dominación es una realidad y tiene que ver con hegemonías que despliegan todos sus aparatos y dispositivos de control. Entonces esas voces que te dicen no alegues más, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo sigues así? Son las voces, digamos, más conocidas para ejercer de un lado blando, por decirte del lado más blando, porque hay lados duros y lados blandos. Uno es matar a una mujer, ¿no es cierto? Que ya sabemos que las grandes víctimas de la violencia familiar son las mujeres. Eso es así. Pasará lo que pasará. Sí. Dirás lo que dirás, pero las mujeres son las víctimas más frecuentes. Pero también hay una dominación blanda, que tiene que ver, por ejemplo, ya córtala, que es una dominación blanda y que tú dices, a lo mejor se me está pasando la mano, tampoco quiero ofender a una persona que no es o no me parece, pero son dominaciones blandas porque las mujeres necesitan aliados, en el mejor sentido del término, porque la gran tarea está en la familia, abajo, ¿no? Ahí tiene que empezar, mientras la familia tiene que experimentar una modificación para modificar el conjunto social si piensas que la familia es un núcleo básico, ¿no?, del aparato social. ¿Y tú crees que eso sí hay que modificarlo? O sea, que ahí en el fondo se puede hacer esa modificación. O sea, tienes que hacerla. Si tú no modificas la familia, ¿cómo? Si la familia también es una estructura discursiva. La familia no es solamente parentesco, sino una estructura discursiva también pauteada por... Ahora reconocemos más familias, por ejemplo. Ahora ya no se dice la familia, se dice familias. Bueno, eso yo creo que ha sido pasaron muchos años antes que se reconociera. Sí. Tú sabes que esto lleva décadas, que hay mujeres jefas de hogar. Sí, claro, por eso. Son décadas. Sí. Ahorita se está reconociendo a las mujeres jefas de hogar. Y eso está influyendo en el feminismo y el cuerpo, porque efectivamente esos hogares donde ya el plato más grande no lo tiene el padre, ni tienes que servirle la mesa al papá primero, entonces ya hay otros sentidos entraron a operar, ¿no? Otros. Entonces eso yo creo que también influyó mucho en el estallido feminista del 2018. O sea, ¿tú crees que esas conductas que parecen menores o íntimas, que están dentro de lo íntimo, aunque son públicas, la verdad que son políticas, igual son políticas? La familia está escrita políticamente. Es lo más no hay nada más político que la familia. Eso es. Sí, sí. Vamos a seguir conversando con Diamela del Tinte. Un segundo, vamos y volvemos. Estamos en Cadena Nacional, estás en Vía X.
Seguimos en Cadena Nacional, estamos conversando con Diamela Eltit, estamos hablando de feminismo y ahora por supuesto vamos a entrar a uno de los temas que además hemos leído de ella, hemos visto muchas entrevistas y derechamente a la Convención Constitucional. Diamela, ¿tú en qué minuto en este tema te interesó, te enganchó a través del estallido? ¿Crees en él? ¿Qué te pasa con el tema de la Convención? Bueno, en realidad se transformó en un tema inevitable una vez que se llama a un proceso constituyente, se democratiza enteramente mediante una votación, dando un resultado inesperado, ¿no? Realmente inesperado porque yo creo que nadie sospechó que iban a ingresar nuevos sujetos que no estaban considerados en el mapa que decide, ¿no? Y aparecieron a decidir y eso me pareció a mí realmente poético, ¿no? Que ingresaran, digamos, diversidades en todo sentido, de territorio, de emergencias, de estudio. Eso me pareció político y poético, porque yo personalmente creo que una política tiene que portar poética, porque si no es pura burocracia. Entonces me pareció muy interesante eso, ¿no? Que los cuerpos, por decirte cómo ingresaron estos cuerpos de distintos lugares, que han habitado distintas problemáticas, dirigencias de distinta índole. Entonces eso me pareció extraordinario. Ahora también sí, lo pensé y así lo dije, pensé que el primer minuto iba a ser boicoteada, ¿no? Como convención, como aparato, ¿no? Como aparato porque había habido un resultado inesperado, que fue prácticamente un 80% y un 20%, ¿no? Y eso sí que fue inédito en la historia republicana, eso no se había dado nunca. Y eso iba a producir tensiones, especialmente con las élites, que eran las que en teoría manejaban el 100%. Entonces, que se quebrara esa especie de pacto de controles, me pareció que iba a generar muchísima tensión, como lo vemos ahora, ¿no? En otro sentido, Andrea, yo pienso que tal vez nosotros tenemos que pensar que estamos enfrentados a una convención siglo XXI. Y este siglo, como todos los siglos, trae nuevas problemáticas, ¿no? Pero la gente, mucha gente más, precisamente las élites, no está todavía familiarizada con legislar sobre esas problemáticas, un poco porque están sujetos a textos jurídicos de principios o mediados del siglo XX, ¿no? Entonces, la cuestión medioambiental, la cuestión animalista, porque efectivamente tenemos que pensar que el animal del siglo XXI es completamente distinto al animal del siglo XX, porque hoy día hay otros paradigmas para ese animal que no estaban en el siglo XX. Entonces ahora no es cosa que tú metas y ahogues a tu gato, porque efectivamente te denuncian y puedes ir presa. Entonces, en este momento son otras las problemáticas, o nuevas, que están instalándose y pueden generar descontento con grupos que no creen en eso, pero también hay algo, digamos, un poco retro en esas personas que dicen no, ¿ya? Porque, por ejemplo, la plurinacionalidad yo la encuentro divertida, porque el antiplurinacionalidad, porque efectivamente hay plurinacionalidades, o sea, está el pueblo mapuche, la aymara, bueno, ¿para qué decir? O sea, la gente del rechazo la encuentras retro. Totalmente retro. Ya. Completamente retro. No entiendo cómo gente que vive el siglo XXI no lo habita. No lo habita. Y habita el XX. Y no habita el XXI, que va a ser el siglo que este texto pretende cubrir. Entonces lo encuentro insólito que tengan gente como muy lineal, que dice, por ejemplo, los animales van a tener los mismos derechos que los hombres, o las comunidades indígenas van a aislarse, van a emanciparse. Hay muchos países que son plurinacionales y
y eso beneficia al conjunto. Quiero decir lo siguiente, la plurinacionalidad nos va a hacer plurales a nosotros, ¿no? Y eso, si tú eres más plural, vas a ser más inteligente. ¿Pero eso es tontera, lesera o es de alguna manera otra cosa más? ¿Está operando algo más? Está operando, lo que está debajo es la economía, ¿no? Definitivamente. La relación con el empresariado y la producción y el inversionismo. O sea, en el sentido de mantener la torta igual como ha estado, digamos, repartir la torta de la misma manera. ¿A eso te refieres? Sí. Ese es el rechazo. Es el rechazo y parte del apruebo para reformar. Eso te iba a preguntar, ¿qué te parecen los apruebos para reformar? Porque el ambiguo. Ambiguo. No, pero además está relacionado con, me imagino que hay algunos de estos que tú conociste harto en términos de socialistas, PPD, algunos que están dudosos, cada vez menos, pero que en el fondo está como esta duda, ¿no? Demócrata cristiano, Christian Barken, por ejemplo, no sé si tuviste alguna relación con Christian Barken alguna vez. No. Jamás. No. Jamás. No, mira. Es que como tú eres literata, tienes que tener una relación con... No. Esta cosa como que todo es lo mismo. ¿Qué te pasa con eso? Porque tú le has hablado, a eso le dices progresismo neoliberal. Es un progresismo en el sentido... a ver, efectivamente los liberales tienen una idea, digamos, precisamente como en Estados Unidos, de libertades civiles, ¿no? Eso es el liberalismo. Que las mujeres tienen que, etcétera, ¿no? De una u otra manera, la centroizquierda tiene un componente liberal, pero tiene otro componente social redistributivo, para romper las desigualdades, ¿no? Pero en este momento yo pienso que el progresismo neoliberal está totalmente elitizado y por lo tanto está defendiendo su estar en el mundo a partir del año 90, ¿no? Donde había efectivamente pactos, especialmente el Senado, hay un senador preso, otros han tenido que pagar porque les dictaba el texto la empresa, pero ahí había fue una pactada cuando ya no era necesario. Al principio había que pactar, porque efectivamente estaba el dictador, era el jefe militar y después fue senador. Sí, claro. Entonces era inevitable, si se quería salir de eso había que pactar, pero después se hizo lo que era necesario, se transformó en costumbre y después se transformó en verdad. Y eso formó élites, separaron a sus élites de las bases, y yo pienso que una cosa son socialistas, neoliberales, y otra cosa muy distinta es el pueblo socialista, ¿no? Que va a votar, así lo pienso, apruebo. Ahora, ¿tú te definirías liberal? Mira, yo soy de izquierda. ¿Ya? Y tengo mis posiciones, digamos, en conexión con las otras y con los otros. Primero con las otras porque son las más desfavorecidas, el pueblo pobre, pero hay que pensar que en ese pueblo pobre, las pobres de los pobres son las mujeres. Entonces sí, yo no pensaría en mí, sino en mi relación con el territorio, con las otras, con lo que he vivido, con lo que he visto, con los tránsitos, y por lo tanto sí me interesa una relación interseccional con distintos, que haya un aparato social que busque nivelar a sus personas, ¿no? Y eso se nivela, tú sabes, mediante impuestos a los más ricos, ¿no? Eso a las mayores ganancias. En los países, por ejemplo, como Suecia u otros, si tú rompes las escalas, los tributos son de un 80%, pero eso va, por supuesto, a alivianarle la vida escolar, porque la gente no paga colegios, porque la educación es muy buena, porque tienen buenos salarios los profesores. O sea, no es una cuestión focalizada de solamente gente más pobre, sino se reparte
en el Estado, es decir, educación, salud, O sea, la etcétera. desigualdad es la herida, los derechos sociales de alguna manera es lo que tú es lo Claro, que tú, es y lo que tú tengamos crees. una sociedad más igualitaria. ¿Y cuál es la relación? O sea, supongo y evidentemente, no tenemos el tiempo para analizarlo desgraciadamente, que eres crítica con respecto a la transición. Hay algo de la transición que quedó de alguna manera enganchado en el neoliberalismo, que permitió la desigualdad, en fin. ¿Y cómo ves ahora esa relación de parte de esa izquierda también con Boric y el Frente Amplio? ¿Cómo ves esta? ¿Ves en él, y a quienes lidera, por supuesto, una nueva izquierda? ¿Un nuevo progresismo? ¿Una izquierda del pueblo? ¿Surge el pueblo de nuevo? ¿No está el pueblo ahí? ¿Qué te pasa con él? Bueno, yo creo que lo que hay que cuidar mucho es precisamente no repetir la elitización que tú sabes muy bien derrumbó a los partidos, porque efectivamente el estallido, parte de su presencia fue que no había conducción. Ese estallido fue sin conducción, porque antes había un estallido pero había conducciones políticas, pero que no había. Entonces, en ese sentido, yo pienso que hay que reconectar a los partidos con su base, porque si no, vamos a enfrentar la latencia de otro estallido, porque estamos con mucho cuestión adversa, ¿no? Entonces, efectivamente, sinceramente pienso que es necesario cuidarse mucho, y no es reconectarse, sino reconectarse con la gente y sus problemas y sus problemáticas que tienen que ver con una repartición más equitativa y una repartición territorial también. Mira, yo trabajé bastantes años en Nueva York. Sí. Un semestre Sí, al lo sé. año, Sí. nunca viví todo el tiempo, pero iba un semestre al año. Y todos los barrios, incluidos los más elegantes, que tú sabes que sus precios están fuera de la imaginación, pero todos tienen por obligación que tener viviendas sociales. Al menos un edificio, y no pequeño, de vivienda social. Aquí tú sabes que a la gente que vivía en Las Condes lo sacaron en las noches en camiones. Sí. Entonces no es una idea, las geografías chilenas en todas partes, y no solamente en Santiago, es una geografía excluyente. Entonces donde los cuerpos no se cruzan, tú lo que ves arriba es personal de servicio, no saben, la gente no sabe. Entonces, a mí me parecen bien las alcaldías, porque ellos, hay muchos del Frente Amplio que tienen alcaldía, van a saber más. Tú hablaste de conectarse con la gente. Esta es la última pregunta. Me dijeron que fuera corta, pero no es corta. Tú dijiste que hay que tener cuidado, que esta nueva generación se tiene que conectar con lo que está pasando, no elitizarse, ¿ya? Pero hay otro fenómeno que está cruzando. Tú lo hablas en la literatura, pero yo te lo quiero poner en la política. Yo le digo esta política selfie. La política de el que está todo el rato haciéndose la selfie, que hace como que hace que realmente, no sé, tiene miles de seguidores. Esa cosa de lo que tú llamas de la literatura, pero llevado a la política, que es un fenómeno que atraviesa derecha, izquierda, centro. Da lo mismo. ¿Qué es lo que pasa con ese sujeto-objeto de la política selfie? Bueno, lo que ocurre es que el neoliberalismo trabaja los selfies. Estados Unidos, básicamente, acuérdate que los Chicago impusieron en Chile un laboratorio neoliberal, ¿no? Que ni siquiera en Estados Unidos fue posible. Aquí llegó a extremos muy altos y por lo tanto, digamos, el self, ¿no? Lo importante es el yo, no el nosotros. Entonces, por eso está muy tomado precisamente, en cierto modo, se escribió hace más de 30 años, 40, casi 50 ya, esa idea del yo frente al nosotros. Y eso que tú ves, mi foto, mi yo, incluso la selfie, lo que tiene, que ni siquiera necesita fotógrafo. Eso es lo interesante, que tú eres tu propio fotógrafo, te consume a ti mismo, ¿no? Tú te consumes a ti mismo. Entonces, yo pienso que es algo que estaría flaqueando,
¿ya? Porque esta convención, por ejemplo, viene de un no selfie, parte importante de ella. Viene de reuniones de dirigentes sociales que han tenido que llevarse a su espalda lo que no hicieron los partidos, lo hicieron las dirigencias sociales, que es hablar por su gente, por sus dilemas, la tierra, en fin, ¿no? Entonces, la política es más conservadora, tengo la sensación, que son más conservadores y que han pegado con sus imágenes pasadas. Lo que te decía de la convención, que no han puesto los nuevos dilemas por los que vamos a circular. Se van a circular por los dilemas étnicos, por los dilemas medioambientales, por el nosotros. Si lo que viene ahora es un nosotros, porque tenemos problemas muy grandes. Incluso la pandemia, tú sabes, que va a dejar un reguero de problemas que pasarán unos años para poder elaborarlos mejor, ¿no? Y por lo tanto, el yo tendría que ser desplazado, especialmente entender el bien, que yo creo que por supuesto lo entienden, el gobierno del presidente Boric tendría que salir a nosotros. Y junto con, por supuesto, visitar autoridades, que hay que hacerlo, tiene que ir a visitar los lugares más complejos que tenemos, tiene que ir a Puente Alto, abajo de Mena, va a tener que ir a la frontera para ver qué pasa con el paso y efectivamente que la policía derrumbe el narco, aunque ya sabemos que eso no es derrumbable porque es un problema también internacional. Sí. Y bueno, tal vez yo estoy equivocada, pero yo pienso que lo único viable es legalizar, ¿no? Y partir por legalizar la marihuana para parar la corrupción, ¿no? Diamela Elting, nos quedaron muchos temas por hablar. Muchas gracias por estar con nosotros en Cadena Nacional. Un gusto conversar contigo. Nos faltaron muchos temas, el deseo entre ellos, en fin, además el narco. Ya me gustó tu idea con respecto a legalizar quizás